Vamos con la grabación que ustedes acaban de autorizar. Muy bien. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo que se llama, la clase de hoy se trata sobre los aspectos del enfoque del plan de extensión agropecuaria, su alcance e importancia. El PDA significa Plan de Extensión Agropecuaria, Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Ese es el que rige en cada departamento para todo lo que tiene que ver con la extensión agropecuaria de ese territorio como tal. Para nosotros poder, bueno, en el momento que toque formular un PDA o ser parte de un PDA, hay que tener en cuenta los aspectos de enfoque para esto. La competencia de nosotros es una competencia de diagnóstico, ¿sí? Entonces estamos desarrollando todo lo referente a los diagnósticos que se tienen que hacer eh, para lograr planes, proyectos y cualquier documento que se necesite para el desarrollo agropecuario y rural de los territorios. Entonces, esta última sesión ya concentra todo lo que ustedes aprendieron en temas de diagnóstico del territorio, de diagnóstico de la ruralidad y lo van a enfocar ya en un informe diagnóstico, un informe técnico que ustedes van a desarrollar basados pues en una comunidad como tal, ¿sí? Pero para hacer ese informe diagnóstico nosotros vamos a tener en cuenta los 5 enfoques de los planes de extensión agropecuaria y de el SPEA, el Sistema Público de Extensión Agropecuaria. Entonces, esos enfoques y esos aspectos se deben tener completamente claros para el informe que pues ustedes van a entregar, que ya es la última entrega de esta competencia. Bueno, ¿qué es el PDA? El PDA es una herramienta de planificación del servicio de extensión agropecuaria a nivel territorial. Por eso les decía que es un plan que se desarrolla de manera territorial, es un plan departamental. Todos los departamentos deben tener hoy en día desarrollado, no sé si ejecutado, pero sí desarrollado el plan departamental de extensión agropecuaria, por lo cual él muestra una ruta de enfoques, de líneas productivas que se van a desarrollar durante un periodo de tiempo a lo cual el servicio de extensión agropecuaria le va a prestar atención. Ese es en sí lo que es el PDA. Dice aquí que es basado en necesidades, potencialidades y contextos específicos. Entonces, ¿por qué basado en necesidades? Porque vuelvo a recopilar información sobre lo que es el diagnóstico. Yo desarrollo un diagnóstico inicial en una comunidad, levanto todas esas necesidades, todas esas problemáticas que existen y ahí empiezo a desarrollar todos los contextos específicos de ese territorio. ¿Sí? En la clase pasada eh, vimos herramientas participativas rurales que nos permitan pues hacer el levantamiento de estos diagnósticos y el levantamiento de esa información, como los mapas parlantes, las entrevistas y bueno, todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces, la compilación de todo esto que hemos visto a lo largo de nuestras sesiones y de nuestra competencia se va a compilar en un solo documento que se llama informe diagnóstico. ¿Sí? Eso pues al final les voy a comentar qué es y cómo lo van a hacer. El PDA vincula actores públicos, privados y comunitarios. ¿Cuáles son los elementos del enfoque del PDA? Tiene 5 elementos. ¿Sí? El PDA es territorial, es participativo, es diferencial, es integral, productivo y sostenible. ¿Sí? Cuando hablamos de territorial, parte de las características y vocaciones de un territorio específico.
El PDA de Atlántico no va a ser el mismo PDA de Boyacá, ¿sí? No va a ser el mismo de Magdalena, no va a ser el mismo de Arauca, no. El PDA de cada territorio es enfocado a ese territorio, a las especificidades de ese territorio. Es participativo. Los PDA se deben hacer con la gente y para la gente, ¿sí? Yo no puedo formular un plan de extensión agropecuaria sin involucrar a los más importantes, que son los productores, las comunidades y los actores locales. Entonces, yo tengo que involucrarlos, ¿sí? A aplicar un DRP, un diagnóstico participativo rural, un diagnóstico rural participativo, y de ahí, pues, levantar toda la información que yo necesito para desarrollar mi plan. Es diferencial. ¿Qué quiere decir? Que así, aunque el plan esté diseñado para un territorio específico, llámese departamento del Atlántico, llámese departamento de Bolívar o como se llame el departamento, dentro del departamento, el PDA tiene que especificar algunas diferencias porque dentro de un departamento yo puedo tener diferentes líneas productivas, diferentes actores y diferentes habilidades que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, aquí se reconocen particularidades de género, entonces las prioridades de género de mujeres, etnias, edades, discapacidades y contexto. Cuando hablamos de contexto, entonces decimos, bueno, aquí no, en mi departamento no se notan mucho las diferencias porque es un departamento muy pequeño. Pero, por ejemplo, un departamento como Antioquia, que es un departamento muy grande, que tiene valles, montañas, ¿sí? Que tiene costa, que tiene varios ríos importantes como el Cauca, el Magdalena, y regiones, o sea, dentro del mismo territorio hay diferentes regiones. Cada uno tiene una especificidad de producción completamente distinta. Entonces, lo que se produce en Medellín y su área aledaña no es lo mismo lo que se produce en el Urabá antioqueño, ¿sí? Que está a la orilla del Cauca, que además de eso está muy cerca a la costa. Entonces, esas diferencias deben estar dentro del contexto del plan de extensión agropecuaria de ese departamento, ¿sí? Este otro elemento es la integralidad, que debe articular actores técnicos, económicos, sociales, ambientales y culturales. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo simplemente integrar al sector agropecuario, no puedo integrar solo a los actores del sector agropecuario porque no estoy siendo muy inclusivo. Entonces, tengo que integrar a todos los actores del territorio porque todos convergen en una sinergia que permita el desarrollo rural de cada territorio. Entonces, yo necesito conocer cuál es la cultura de cada región, de cada territorio. Por eso les decía, dentro de un departamento tan grande como Antioquia, el ejemplo que les coloqué, la cultura de la montaña no es la misma cultura que los que están en, a orillas del Cauca, o tampoco va a ser la misma los que están en la orilla del Magdalena Medio y estas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que integrar ese tipo de culturas y yo tengo que saber qué tipo de etnias hay en cada territorio, cómo es el comportamiento de esto y de qué manera voy a poder, como ente gubernamental, voy a poder invertir. Entonces también tengo que saber cuáles son esos términos económicos a los cuales el plan de extensión agropecuaria se va a necesitar para poder ejecutarse. Y por último, este plan, perdón, este plan debe ser obviamente productivo y sostenible, ¿sí? Dentro del plan se deben
promover prácticas agroecológicas, tecnológicas apropiadas y sostenibles. O sea, nosotros podemos tener diferentes líneas productivas y líneas de monocultivo, líneas muy grandes de producción, pero el plan tiene que propender para que estas líneas se conviertan en líneas sostenibles con el medio ambiente. Ustedes saben que desde el Acuerdo de París, de ahí para adelante, todo lo que se haga tiene que ser encaminado a mitigar el daño ambiental y los impactos generados en los diferentes sectores económicos. ¿Vamos claros aquí? Bueno, Sí, señora. una manito levantada, sí señora, muy bien, muchas gracias. Ustedes saben que me encantan mis clases muy participativas y esta no va a ser la excepción. Pues vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a escuchar a 4 personas que me cuenten de los anteriores enfoques o elementos, mejor dicho, de los anteriores elementos, no son enfoques, ahí me equivoqué. De los anteriores elementos, estos que ustedes ven aquí, de estos 5 elementos, ¿cuáles consideran que son más urgentes para implementar en su región y por qué? Les voy a dejar los enfoques aquí para que ustedes lo miren y me digan cuál de esos enfoques son los más urgentes para desarrollar dentro de su departamento o dentro de su territorio y por qué. Entonces, los escucho, por favor. No todos al tiempo. Además, yo he dicho que ustedes son súper participativos. A ver, los escucho. Bueno, entonces los escojo yo. Brigitte, cuéntame, ¿cuál crees que de esos 5 elementos que están ahí son los más urgentes para implementar en tu región? Hola, ¿no me escuchan? Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, salvaron la patria. A ver, cuéntame. Bueno, pues bien, pues entendiendo el tema de los 5 puntos, en el de que mi departamento sería más factible y sería el productivo y sostenible, ya que pues algunas personas no tienen como esa sostenibilidad para hacer proyectos productivos y pues sería bueno gestionar eh, proyectos para el departamento, ¿verdad? Para el municipio. ¿Qué municipio es? Soy del Casanare, vivo en Villanueva, Casanare. Ok, muy bien. Muy bien, Juan. Bueno, ¿qué más me cuenta? Son 4 que quiero escuchar. ¿Quién más me cuenta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mirando los 5 puntos que hay, yo creería que el último, que es producto y sostenible, bueno, es el que más hace falta en mi territorio.
porque, o sea, es un territorio que casi no se dan como, o sea, ¿cómo le explico? Es muy importante las charlas para concientizar a las personas más adultas sobre prácticas y promover, o sea, tipo de cosas de agrícolas, porque, por ejemplo, allá no se ve nada de eso, nunca van y hacen charlas o cosas así. Lo que se aprende es poco que la gente busca en internet o porque no hay tampoco nada de tecnología que pueda como ayudar a, ¿cómo le explico? Para que la producción sea mejor, ¿me entiende? O sea, faltan muchas cosas por mejorar en el territorio nuestro. Que mi territorio es en Tumaco, Nariño, en una vereda, bueno, un pueblo llamado Invilé, que donde se, o sea, donde se reproduce demasiado cacao y mucha palma de aceite, pero es muy complicado como llevar un sostenimiento porque no hay como alguien que, por ejemplo, que saque las medidas o, o tecnología avanzada que pueda sacar pues un resultado exacto o cosas así. ¿Me hago entender? Sí, claro, perfectamente. Muy bien, Alexander, muchas gracias. Buenas noches. Profe, yo Buenas noches. escogería el participativo, ya El que pues participativo. Muy bien, ¿por qué, Daisy? por el tema de que, bueno, en la vereda donde yo trabajo, no hay como unión, ¿sí? Allá cada quien hace lo que mejor puede y como puede. Y resulta que incluso para el manejo de las vías tienen que ser los que puedan colaborar con las vías, pero ninguno dice, bueno, hay una junta, nos podemos guiar o podemos reunirnos por medio de la junta. Ninguno participa en la junta porque llevo 3 años trabajando para allá y solo una sola vez he estado en la junta. Entonces, sí, yo diría que es el participativo, para que podamos participar un poquito más, dialogar un poquito más, conocernos un poquito más y colaborarnos un poco más. Ese sería como mi aporte, profe. Ok, ¿qué municipio es? Caquesa, Cundinamarca. Saques. Ok, muy bien, Daisy. Cuando dices llevo trabajando, ¿a qué te refieres? Porque yo trabajo con ganadería, profe. Trabajo para ese campo. Tenemos una finca ya también, la cual también la trabajo, pero entonces me he dado cuenta que desde las vías están re mal. Y nos hemos tratado de comunicar con el alcalde, pero él nos dice, para eso ustedes tienen una junta de acción comunal, comuníquense con el presidente de la junta. El presidente de la junta vive aquí en Bogotá, trabaja en algo aéreo aquí en Bogotá, en una oficina, pero él nunca va. Solamente hemos tenido una sola reunión en 3 años, que fue para cuando la escogieron a él porque lo conocía, más no porque se hubiese ganado pues la elección. Pero ¿y por qué no lo cambian? ¿Lo pueden cambiar? Ese es el otro tema, profe, que ya hemos intentado, hemos pasado cartas y cartas pues para cambiarlo. Pero entonces hay el otro dilema que como es una vereda y son dos en una, que está Altos Llanos de Belandia y está Ganco, que es por la parte de abajo, la otra por la parte de arriba, pero juntas conectan con la misma vía hasta un Mm, cierto tramo. Ganco maneja el tema de gas y agua y Altos Llanos de Belandia no tiene ni gas ni agua. Y la luz la tienen gracias a que pues pasaron la línea por ahí por la parte de arriba porque era más plano. Del resto tampoco hubiesen tenido. Acueducto pues no llega sino hasta un cierto punto por un municipio que es Uaque y Caquesa no lo envía porque ya les queda muy pesado enviar. Entonces sí, ese es el dilema que tenemos nosotros allá. complicado, sí, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por acá creo que Manuel tenía la mano levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Manuel Fernández. Actualmente vivo en el municipio de Maicao, La Guajira. Y dentro de los elementos, pensaría que el más importante es el participativo, teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira, la mayor población existente en el municipio de Manaure, Uribia y Maicao es población indígena de la etnia Guayú. Y siempre que se hagan de pronto unos planes de participación en todo lo que tiene que ver con el tema agropecuario, es importante tener en cuenta la cosmovisión de las comunidades indígenas
entendiendo un poco la complejidad del territorio, de la cultura, de la parte ambiental, social, y sí que tuvieran más participación las comunidades, porque muchas veces los programas que se desarrollan en esas comunidades, pienso yo que se efectúan en una oficina y desconociendo de pronto el tema del territorio. Ese sería como el elemento más importante en este departamento, el participativo, profe. Gracias. Muy bien, sí, ese es el común denominador de los planes, los proyectos y todo pues lo que llega a los territorios, ¿no? Muchas cosas son hechas desde una oficina y no realmente hechas desde el territorio. Pero bueno, la idea es poder empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Bien, em, continuemos entonces. Muy bien por sus aportes. Excelente. Listo. Teniendo en cuenta esos 5 elementos, el sistema el sistema público de extensión agropecuaria también presenta 5 aspectos que son los ejes orientadores para que los planes de extensión agropecuaria se puedan lograr, ¿sí? Dentro de cada territorio. Existen planes municipales y planes departamentales. Los planes municipales por lo general se alinean a los planes departamentales como tal, pero todos dos deben tener en cuenta estos 5 aspectos de enfoque, ¿sí? ¿Qué son esos ejes orientadores? Entonces, esos 5 aspectos, el primero es el desarrollo de capacidades humanas y técnicas. Cuando ustedes llenaron el registro de extensión agropecuaria, ese cuadro de Excel grande, tenía unas calificaciones o unas puntuaciones. Esas calificaciones o esas puntuaciones que tenían que llenar se debía a cada uno de los aspectos que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Entonces, hablaba de el primer aspecto, que era el desarrollo de capacidades humanas y técnicas. Entonces, tenía mucho que ver con que el productor conociera o identificara la actividad productiva principal, esa que da los ingresos, ¿sí? Luego, identificar la actividad productiva secundaria, pues que también da ingresos, pero no ocupa el mayor porcentaje como si lo ocupa la primaria. Entonces, hay productores que de pronto no saben reconocer o identificar más bien cuál es su actividad económica principal. Entonces, si no lo saben, pues tienen unas puntuaciones y por eso las puntuaciones eran del 1 al 4. ¿Sí? Entonces era como calificarlos del 1 al 4. En algunos de los registros que vi que algunos fueron a las jumatas o a la secretaría y les entregaron un registro ya de los que ellos tienen ahí en las bases de datos de ellos y es válido, ¿sí? Porque pues es un registro real, es válido. Y algunos pues me imagino pues que lo hicieron con algunas personas. Entonces, esas puntuaciones o esos aspectos tienen que ver con estos 5. Entonces, desarrollo de capacidades humanas y técnicas, desarrollo de capacidades sociales, acceso a la información, uso de las TIC, sostenibilidad ambiental y habilidades para la participación política en instancias para tal fin. Cada uno de esos aspectos tiene unos ejes orientadores, entonces, como les decía, el primero pues tiene que ver con todo lo que es la capacidad productiva, la capacidad técnica de esa empresa agropecuaria, de esa finca, de ese pequeño productor o llámese como cada uno en su territorio pues lo llama. Si tiene uso de buenas prácticas agrícolas y además está certificado, si tiene una estructura de comercialización, cómo comercializa, si lo comercializa de forma asociativa o si lo comercializa de otro tipo de forma. Eso, pues obviamente en esa calificación de aspectos que ustedes pues hicieron,
pues le daban una calificación. 1, pues si no lo hace o lo hace muy esporádico, y pues ahí va subiendo la calificación. 2, si tal vez 3 medianamente, 4 es que ya lo hace y 5 es que lo hace de una manera muy, muy organizada. En cada uno de estos aspectos tiene esos ejes orientadores. Entonces, la capacidad social habla sobre la vinculación a algún tipo de organización. Entonces, ¿usted está asociado? Sí, estoy asociado, pero, por ejemplo, aquí la compañera nos hablaba de que hay una junta de acción comunal. Esa es una forma de asociatividad como tal, pero no se reúnen hace 3 años, ¿sí? Desde que eligieron al presidente. Entonces, realmente, si estoy asociado, le puedo poner 4 en puntuación, pero si yo le pregunto, ¿realizan actividades productivas de manera colectiva? 0, le coloco 1. O sea, cada eje orientador, pues, se califica y eso tiene una, digamos, una ponderación final en donde ubica al productor, pues, en unos rangos como tal. Entonces, a partir de esa calificación y de esos rangos, se desarrollan los planes departamentales de extensión agropecuaria, ¿sí? Entonces empiezan a clasificar, por eso antes de hacer los planes se hacen actualizaciones de registro. Los planes normalmente son cada 4 años, cada gobierno, y cada vez que hay un gobierno, pues se actualiza el plan y se hace la actualización del registro para poder saber, porque obviamente en 4 años todo lo que puede pasar, ¿no? Puede que hayan difuntos, pueden que hayan personas que ya dejaron esa actividad principal, ya vendieron la finca. Bueno, entonces se hace una actualización de registro, una nueva caracterización con todos estos aspectos y se empiezan a presentar como tal los datos. Entonces, bueno, ¿cuántos pequeños productores tiene el departamento del Atlántico? ¿Cuántos ganaderos? ¿Cuántos agricultores? ¿Cuántos productores de yuca? ¿Cuántos productores de maíz? Y ahí empiezan pues a hacer ya las líneas productivas y las priorizaciones que se deben hacer. Bien. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos 5 aspectos o 5 ejes orientadores que les van a servir a ustedes para hacer el informe diagnóstico. ¿Por qué? Porque ese informe diagnóstico es como si usted fuera a hacer, a usted lo contrataron para hacer un plan de extensión agropecuaria, ¿sí? Y lo primero que va a hacer es, ya hizo el registro, digamos, ya hicimos el registro, ya tenemos claro cuál fue la calificación que nos dio el registro. Ahora yo tengo que de primera mano levantar la información y entonces voy a ir a hacer un diagnóstico rural participativo, voy a aplicar unos mapas parlantes, voy a desarrollar unas encuestas, voy a desarrollar también unas entrevistas y listo. Y con eso va basado en los 5 aspectos. Desarrollo mi informe del diagnóstico y lo paso pues para la formulación del plan de extensión agropecuaria. Entonces, antes de elaborar cualquier plan, yo tengo que hacer un diagnóstico. Antes de elaborar cualquier proyecto, yo debo hacer un diagnóstico. Por eso esta competencia de diagnosticar. Bien. Tengan claro estos 5 aspectos. Bien, vamos a desglosarlos cada uno. Desarrollo de capacidades humanas y técnicas. Entonces, es el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias en los productores y comunidades rurales. O sea, es todo ese conocimiento, toda esa experticia técnica que tiene el productor agropecuario o la empresa agropecuaria o las asociaciones agropecuarias frente a una línea productiva, ¿sí? ¿Qué influye aquí? ¿Qué influye aquí? Esto para que lo tengan en cuenta en el momento que vayan a hacer el informe diagnóstico, porque la idea es que usted se empodere de su proceso de formación y lo haga real, ¿sí? Coja 5 productores, ojalá de su vereda, de su territorio, reúnalos y
preséntenles el mapa, preséntenles la encuesta y hagan todos, entre todos, ese diagnóstico. Entonces, para hacer, digamos, voy a hacer una encuesta, profe. Yo voy a hacer una encuesta, ese va a ser el instrumento con el cual yo voy a aplicar mi diagnóstico. Y luego los resultados es el informe. Yo voy a hacer una encuesta. Si yo voy a hacer una encuesta, yo las preguntas que voy a hacer dentro de la encuesta, yo tengo que tener claro que si yo voy a preguntar en el enfoque de desarrollo de capacidades humanas y técnicas, tengo que tener claro preguntas como, ¿qué tipo de formación tiene el productor? Ah, no, es que yo soy bachiller, o yo soy, yo llegué hasta quinto de primaria, o yo no, ni siquiera sé leer ni escribir, porque todo eso lo encontramos en los territorios. Entonces, tengo que tener en cuenta qué tipo de formación tiene el productor. No, yo no tengo ningún tipo de formación técnica. Yo todo lo que sé es porque lo aprendí de generación en generación. O sí, hice un curso en el SENA, luego hice un técnico, luego un tecnólogo, luego me profesionalicé, yo soy veterinario y tengo una especialización en reproducción. Bueno, o sea, ya en su influencia como tal, este es un productor que tiene un puntaje mucho más elevado. Bien. También conocimientos sobre, bueno, ganadería, transformación de productos, capacitación en manejo, promoción del liderazgo, pensamiento crítico y resolución de problemas. Entonces, aquí este desarrollo de capacidades tiene que tener muy en cuenta con esas habilidades y esa experticia que tiene el productor en su desarrollo técnico y productivo. Si yo voy a hacer una encuesta, sobre desarrollo de capacidades, para preguntar y para conocer el desarrollo de capacidades del productor, yo tengo que tener en cuenta qué influye dentro de ese aspecto. Vamos claro, ¿verdad? Sí, señora. Bien. La otra, el otro aspecto es el desarrollo de capacidades sociales. Entonces, dice que fomenta la organización. Aquí ya estamos hablando de organización, estamos hablando de asociatividad, de trabajo colectivo, de solidaridad, de construcción de redes. O sea, ya estamos hablando de una cosa mucho más grande. ¿Qué influye esto? Entonces, bueno, vamos a hacer para hablar de organización, como reuní a una asociación, profe, yo les empecé a hablar voy a utilizar un mapa Canvas, un lienzo Canvas, ¿sí? Y dentro de ese lienzo Canvas les empecé a preguntar sobre segmento de mercado, les empecé a preguntar sobre propuesta de valor, sobre socios claves, profe, quedaron en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa capacidad social está bajísima, está en un nivel en donde no van a alcanzar pues a ser grandes productores o a ser grandes asociaciones. Entonces, ¿qué influye en esto? Fortalecimiento de asociaciones campesinas y cooperativas. ¿Sí? Una cosa es tener una asociación de papel en Cámara de Comercio registrada, pero nunca se han reunido, nunca han ido a una feria, nunca han vendido como asociación, nunca entre ellos ni siquiera tienen confianza entre ellos, nunca han pagado una manutención asociativa. Entonces, ¿cómo está ese fortalecimiento? Estamos graves, ¿sí? Mientras yo me puedo encontrar con una asociación en donde todos los socios pagan manutención asociativa, ellos tienen una cooperativa y entonces dentro de la cooperativa ellos envían todos sus productos, allá hacen la liquidación de sus productos y allá la cooperativa se encarga de hacer todo el tema de mercadeo y cuando venden pues van liquidando y van pagando el producto. Un poco el tipo de los lácteos que trabaja un poco así, ¿sí? Muchas asociaciones, cooperativas
los lácteos trabajan muy así, ¿sí? Y dentro de la cooperativa tenemos una tienda de insumos y entonces el que nos dio la leche para transformarlo en queso, porque dentro de la cooperativa también transforman queso. Entonces, cuando vamos a hacer la liquidación, pues el señor fue y cambió, les dijo que la mitad de la liquidación de la leche, que se la dieran en unos insumos que necesitaban, hicieron algo que se llama trueque, que siempre se ha usado. Y bueno, ya eso es una cosa que está más robusta, ya tiene una calificación mucho mayor. Entonces yo estoy diciendo que dentro del territorio existe una cooperativa muy robusta, ¿sí? Bien. Otra es la estrategia para la resolución de conflictos y toma de decisiones colectivas. ¿Cómo toman las decisiones ellos? No han podido hacer una vía porque el señor está en Bogotá y nunca aparece por allá, y el alcalde pues no les presta atención, porque si la Junta de Acción Comunal no levanta un acta en donde diga lo que tenga que decir para que le metan mano a la vía, pues la vía estará siendo en mal estado. Entonces ya hay de salida y de partida, yo puedo hacer un diagnóstico y decir: aquí no hay asociatividad, aquí no hay capacidades sociales, ¿sí? Y educación en valores como la solidaridad, la corresponsabilidad y la equidad. Con esto de educación de valores como sociales, en muchos de mis correrías siendo formuladora de proyectos, por allá en una vereda, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, me encontré con una cooperativa de café, porque allá pues se siembra café y todo lo que se llama el cinturón cafetero de la Sierra Nevada. Y me llamó mucho la atención porque dentro de esa cooperativa ellos tenían unos rubros especiales y específicos para calamidades. Me llamó muchísimo la atención. Entonces esos rubros, por ejemplo, una de las calamidades que ellos nombraban eran las calamidades funerarias, ¿sí? Y ellos decían: nosotros hacemos unos ahorros, ¿sí? Y los vamos guardando entre todos los compañeros, y por ejemplo, si pasa alguna de las calamidades, eso cuesta mucho, un tema funerario cuesta mucho. Y en el momento que se necesite, la persona lo necesita, todo ese rubro se le presta para que él pueda desarrollar esa calamidad, y luego pues esa persona pues lo devuelve. Pero tiene una opción, nos decían, él tiene una opción, ¿sí? O lo devuelve en producto, ¿sí? Porque bueno, yo siembro café y no tengo plata para pagar eso, no sé, 2, 3 millones de pesos, pues entonces vendo una carga, no vendo la carga de café, yo le doy la carga de café a la cooperativa y ya pago. O le digo esta carga y la de dentro de 6 meses también y ya pagué. Sí, era como eso. Entonces ya, o lo entregan en producto o lo entregan en dinero, pero todo tiene un porcentaje de tasa, una tasa de crédito, ¿sí? Pero muy mínima, muy mínima. Y eso lo hacemos para evitar el gota a gota, el pagadiario y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, lo hacemos para que no tengan como contacto con esas personas, que realmente las tasas son, mejor dicho, una cosa gigantesca, y un banco, tú sales mañana a un banco porque necesitas algo y no te va a prestar enseguida. Entonces, ellos tenían ese tipo de cosas que en esos momentos nos parecían supremamente interesantes. Entonces, esos son valores de solidaridad, ¿sí? Y bueno, y en algunos momentos nos decía: y pues si no tiene para pagar la tasa, pues no la paga, no pasa nada, pero por lo menos que devuelva el fondo que teníamos, ¿sí? Entonces, eso son cosas de solidaridad, de ser responsable también con el compañero, con la comunidad, y entre todos ayudarse. Entonces, eso también, como si yo entrevisto una asociación, qué valores creen o qué cosas tan diferentes pueden tener o hacer entre ellos, presentando esos valores de solidaridad y corresponsabilidad y cosas de esto. Bien, el otro aspecto a tener en cuenta es acceso a la información y uso de las TIC. Dice que garantiza que las comunidades rurales accedan de manera oportuna
a información útil y a herramientas tecnológicas que mejoren su gestión, productividad y comercial. Entonces, pues en el sector agropecuario, la verdad es muy difícil el acceso al uso de las TIC. No sé si yo creo que sí se han dado cuenta que muchos me dicen, profe, habilíteme, profe, no he podido subir, profe, tal cosa. Si yo estoy en la finca, porque mi coordinación queda en una finca, si yo estoy en la finca, me cuesta mucho trabajo utilizar las TIC, porque allá la señal es muy mala, muy mala. Yo me meto en un salón de clase y ya mi celular queda sin señal. A mí me pueden estar llamando, mandándome mensajes y no me llegan o no me llegan ni llamadas ni mensajes porque se va completamente la señal. Y la finca queda a orilla de carretera. Si la finca queda a orilla de carretera, en una carretera principal nacional, que es la carretera que conduce Barranquilla a Cartagena, no me quiero imaginar el que está por allá en una vereda bien adentro del Atlántico, ¿sí? Entonces, el acceso a la información es muy limitado en el sector agropecuario, pero es limitado, más no quiere decir que no me vaya a encontrar con que hayan fincas o con que hayan asociaciones que tengan buen acceso a las TIC y que además nos den sorpresa y nos digan, nosotros marketing digital, utilizamos aplicaciones, utilizamos software, tenemos un software especializado para el inventario ganadero, tenemos un software especializado que se maneja con drones para hacer la siembra. Eso lo hay, obviamente, lo hay a veces en unas grandes producciones, pero nos podemos encontrar que alguien ya lo está aplicando en menor escala. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si tienes formación en alfabetización digital, ¿qué es alfabetización digital? Que sepa utilizar un celular, un computador, que sepa usar lo mínimo de las herramientas tecnológicas como el Office, o sea, las herramientas Office como lo es el Word, el PowerPoint, el Excel, ¿sí? O sea, lo mínimo, eso es alfabetización digital. Uso aplicaciones móviles, había aplicaciones móviles para todo. Entonces de pronto alguien le diga, sí, yo utilizo esta aplicación para vender o yo utilizo esta aplicación para llevar el inventario de mi ganado, no sé. Radio rural, o sea, pues eso sí no podemos encontrar que sí. Plataformas en línea, acceso a datos de clima. Usted, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo enfoca el clima cuando va a sembrar? Ah, no, yo con el almanaque Bristol, miércoles, bueno, listo. O no, miren, yo entro a Google y en Google me doy cuenta las precipitaciones que van a haber en esta semana. Bueno, ya tiene un nivel mucho mayor, ¿sí? Precios, mercados y alerta fitosanitaria. Entonces, pues toca preguntar a ver qué encontramos. El otro aspecto es la sostenibilidad ambiental, que busca que la producción rural no solo sea rentable, sino también responsable con el medio ambiente y resiliente al cambio climático. Influye la educación ambiental, la promoción de prácticas agroecológicas y conservación de suelos, agua y biodiversidad, adaptación al cambio climático y reducción de huella ecológica. Entonces, ahí tendríamos que preguntar o tendríamos que desarrollar alguna herramienta que nos permita conocer cómo son esas prácticas de sostenibilidad que hacen esos productores dentro de sus fincas. Y de verdad, aunque creamos que en la finca se respira solo aire puro, es muy común ver que dentro de la finca se hacen prácticas insostenibles y que además se contaminan de manera indiscriminada, obviamente sin darse cuenta y sin tener mayor conocimiento porque no hay una buena educación ambiental, ¿sí? Entonces tocaría revisar. ¿Sí? Bien. Y por último, el último enfoque
son las habilidades para la participación política. Esas habilidades para la participación política tienen que ver con las capacidades de los actores para participar activamente en la toma de decisiones, ejercer veeduría ciudadana y defender sus derechos en escenarios de política pública. ¿Sí? Saber que, por ejemplo, esa asociación, si participa en los consejos municipales de desarrollo rural, sí, o ese productor, si participa dentro de los diferentes escenarios de participación ciudadana, y bueno, mirar a ver de qué manera pues hacen esa participación. ¿Qué influye? La formación sobre normativas, derechos y deberes ciudadanos, acompañamiento para participar en consejos municipales del desarrollo rural, ahí ya se los había nombrado, y el fortalecimiento del liderazgo rural y vocería comunitaria. ¿Sí? O de pronto, no, sí, yo soy veedor ciudadano y toda la cosa. Bueno, ahí van mirando pues, cuáles son esas habilidades de participación política. Bien, en resumen de estos aspectos y de lo que tienen que hacer para ya como última entrega, es las capacidades humanas y técnicas tienen que ver con saberes productivos y técnicos, bien sean saberes formativos, o sea, que se formaron para eso, o saberes empíricos, y cómo están aplicando, si tiene esa aplicación de esos saberes, lo están aplicando con técnica o sin técnica, ¿sí? Porque si alguien les dice, es que yo siembro el maíz de tanto por tanto, eh, pues usted también tiene que tener la capacidad de saber, ¿será que el maíz sí se siembra así o no? Y me está diciendo mentiras, o así lo sembraban antes, pero técnicamente no está siendo productivo. Entonces, como ese tipo de cositas también hay que tenerlas muy en cuenta. Las capacidades sociales tienen que ver con la organización y la cohesión, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la solidaridad, con los componentes organizacionales y de comercialización como tal. El acceso a las TIC tiene que ver con la información oportuna y la conectividad, la sostenibilidad ambiental, pues con la responsabilidad ecológica, y la participación política con una ciudadanía activa. Que no es que me trajeron, yo vivo en Atlántico, en una vereda que se llama La Puntilla, y vamos a ver que me trajeron café. Me llegó un proyecto para sembrar café, sobre todo aquí, donde nosotros tenemos solo 4 meses de lluvia, el resto son meses secos, y no tenemos un microclima adecuado para café. Entonces, no ejerzo ningún tipo de, bueno, pues siémbreme el café, y el café allá 5 años y se quemaron tantas plántulas y otras nunca dieron, ya un proyecto poco viable, ¿no? Poco viable, no, un proyecto fracaso. Entonces, ¿qué tanto se hace esa participación ciudadana y qué tanto se está ejerciendo? Listo. ¿Cuáles son los pasos para elaborar ese informe que ustedes tienen que hacer? El paso 1 es la recolección de información. Esa recolección de información, ¿cómo lo van a hacer? Yo les propongo que lo hagan de manera real, pero si les cuesta mucho trabajo, digamos, reunir una cantidad de personas, 5 personas, que sean sus vecinos, que sean, obviamente, productores agropecuarios, ¿no? Pues si vivo en Bogotá, no voy a reunir los 5 vecinos del edificio porque no tiene que ver. ¿Sí? Que de esa vereda yo pueda reunir 5 vecinos y nos sentemos, hagamos un mapa parlante. ¿Cómo está el mapa hoy? ¿Cómo cree usted que el futuro de la vereda, cómo va a ser? ¿Sí? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Sí? Y hacer unas encuestas, unas entrevistas basados en los 5 aspectos, y que puedan levantar esa información y luego pues unos resultados bien tabulados. Entonces, esa recolección de información, lo ideal es que lo hagan de manera real, perdón, de manera real, sí, con la gente.
Pero si no, pues entonces háganlo con un caso hipotético. ¿Sí? Si usted es productor o si tiene algo que ver con el sector, pues de manera hipotética. Pero la idea es que lo haga así. Ahí tiene que recoger la información teniendo en cuenta los 5 aspectos anteriormente vistos y pues lo que usted también ya sabía del registro que levantó anteriormente, ¿sí? Luego de eso, usted va a hacer un análisis de cada enfoque del SPEA. ¿Cuáles son los enfoques? Estos 5 enfoques. Estos 5 enfoques que usted ve aquí, usted va a hacer un análisis de cada uno de esos enfoques, ¿sí? A esas 5 personas o a esa asociación a la que usted pertenece y lo reunió y quiso hacer de verdad el ejercicio para ver cómo están, para ver si ustedes en qué calificación pueden encontrarse. ¿Sí? Entonces hacen un análisis de esos 5 enfoques de cada uno y luego van a hacer la redacción del informe de ese análisis que ustedes hicieron. El informe ya les voy a mostrar cómo es. Entonces hacen la redacción del informe y por último, cuando dice complementos visuales, por último son todos los anexos que usted pueda colocar. Entonces, la foto que hicieron el mapa, bien bonito, bien chévere, que se reunieron, la encuesta que usted formuló y que levantó y que hizo, las tablas en donde pudo tabular y pudo desarrollar como tal ese, ese resultado a partir de lo que desarrolla. Entonces, básicamente, pues eso es lo que van a hacer dentro del informe. No son más de 6 hojas, ¿sí? No son más de 6 hojas porque es una síntesis de cada uno de los aspectos que usted levantó de esa comunidad, de ese territorio, luego analizó y hizo la redacción bien organizado de un informe de toda esa información. Y paré de contar. Entonces, bueno, por acá les voy a dejar esta reflexión. ¿Por qué bordando? Porque a mí me encanta bordar y digamos que eso hace parte de mi vida. Entonces, cree en lo que haces, hazlo con el corazón y deja que tus manos hablen por ti, ¿sí? Entonces, ustedes deben creerse el cuento de que ustedes hacen parte de una comunidad. Y les dejo esta reflexión porque pues ya está es la última sesión de nuestra competencia y no sé si yo los voy a seguir acompañando en alguna otra competencia. Pero ya esta es la última sesión, entonces quería dejarles como esta reflexión para que ustedes continúen motivados con su formación, para que ustedes sean ese granito de mostaza, ese granito de arena que va a hacer el cambio dentro de su territorio, dentro de su comunidad, ¿sí? Háganlo con el corazón. Todo lo que ustedes hagan, háganlo con el corazón. Háganlo con amor. Decía mi mamá, bueno, dice mi mamá, háganlo con amor. Y dejen que sus manos hablen por ustedes. Cuando son sus manos, pues obviamente aquí hago la analogía de que yo bordo, ¿sí? Pero cuando digo con sus manos es que sus acciones, sus actos, su trabajo hablen por ustedes. La mejor carta de recomendación, la mejor carta de que ustedes los conozcan es el trabajo que ustedes hacen. Entonces ahí les dejo con esa reflexión y les voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles entonces cómo van a entregar ese informe. Muchas gracias por el corazón que me colocaron por ahí. Bien, entonces vamos a compartirles. Bueno, les voy a compartir primero la guía de aprendizaje. ¿Qué es lo que me dice que van a hacer ustedes en la actividad? Entonces, aquí en la guía, como tal, esta es la guía. Es esta evidencia, informe diagnóstico de las condiciones de una población u organización rural en términos del enfoque de extensión agropecuaria. Entonces, todo lo que ustedes aprendieron en esta competencia lo van a plasmar, por eso les digo, háganlo real, traten de hacerlo
con una comunidad. Yo sé que ustedes tienen una comunidad aledaña a la cual ustedes le pueden servir y les van a empezar a servir, ¿sí? Entonces, por eso les digo, dejen que sus manos hablen por ustedes. Entonces, ahí les digo, dejen que su trabajo hablen por ustedes, ¿sí? Entonces, ese informe diagnóstico lo van a aplicar a una población o a una empresa. Sí, usted también puede aplicarlo a una empresa rural, una empresa agropecuaria, pero en términos de enfoque de extensión agropecuaria. ¿Cuáles son los enfoques? Los 5 que ya vimos. Entonces, el informe debe contener 6 elementos descritos de manera general en el anexo de la estrategia didáctica. Ahora vemos el anexo, pero ojo con eso. 6 elementos. Entonces ya vamos para allá. Para la realización del informe se deben seguir de manera precisa las siguientes recomendaciones. Entonces aquí les dice, tener claridad sobre la metodología de registro y clasificación de usuarios. Ya eso lo hicimos, ¿verdad? Ya ustedes tienen claro cómo se llena el formato de usuarios de extensión agropecuaria y de dónde sale esa calificación de los 5 aspectos, ¿cierto? Bien, listo. Entonces, aquí están, vuelven y les colocan aquí los 5 aspectos. Segundo, el levantamiento de la información se puede aplicar a 3 niveles que corresponden al alcance del diagnóstico. Entonces, un nivel yo lo puedo aplicar a una población dispersa, ¿sí? Entonces, por allá la vereda de Caques, ¿sí? Que es una población dispersa, entonces, porque no tienen unión, no hay una asociación, no hay nada. Entonces, venga, señor Pedro, venga, señor Pablo, venga, señora Juana, reunámonos aquí que vamos a levantar una información, primero para una tarea, pero de esta tarea pueden salir cosas importantes para nosotros hacer presión en la alcaldía. O sea, ya ese es el primer encuentro asociativo que usted puede tener, ¿ya? Entonces, uno de los niveles es una población dispersa. El otro nivel es una organización. Cuando hablamos de organización, hablamos de una asociación, de una cooperativa, de una fundación o cualquier tipo de organización solidaria. ¿Bien? Y el otro nivel es a una empresa agropecuaria rural. ¿Sí? Entonces, usted puede escoger a quién le va a aplicar esos instrumentos, a quién le va a levantar ese diagnóstico como tal. En cualquiera de los casos, se recomienda hacer uso de una metodología participativa para el levantamiento de la información, como puede ser el diagnóstico rural participativo. Ya lo vimos. Entonces, usted de esa herramienta escoja 1, 2 o 3 instrumentos que usted necesite para levantar ese diagnóstico. Usted puede escoger todos los instrumentos necesarios que necesite para levantar el diagnóstico. Ya también vimos los instrumentos, mapa parlantes, encuestas, entrevistas y todos esos instrumentos que yo necesito. Bien. Pero se pueden usar muchas herramientas distintas y que dependen del tipo de información a recolectar y muchas veces de las características de la población objetivo. Por eso yo digo, no, como son 5 aspectos, es posible que un solo instrumento no les ayude para los 5 aspectos. Eso es lo que tienen que analizar. ¿Qué instrumento utilizo yo para el aspecto 1? Que tiene que ver con habilidades productivas, ¿sí? ¿Qué instrumento puedo utilizar yo para conocer las TIC? Entonces, ustedes analicen qué instrumentos les sirve para todos los enfoques. ¿Por qué? Porque uno solo estoy más que segura que no les va a servir. Bien. Otra recomendación, se puede usar cualquier herramienta para la recolección de los datos y la consolidación de la información. En el siguiente link puede encontrar una fuente de información de técnicas para el ejercicio de diagnóstico de las condiciones de una población. Aquí les dejan un link de la FAO, ustedes lo revisan y miran si alguna de esas herramientas que está proponiendo la FAO les pueda servir para su diagnóstico. Y por último, este es un ejercicio formativo.
De manera ideal, la información puede ser recolectada en una comunidad real. Por eso les estoy diciendo, traten de hacer el trabajo real, para que vean que de ahí ustedes pueden conseguir muchas cosas para su territorio. Porque yo sé que muchos de ustedes están siendo líderes, están haciendo pininos, están estudiando esto porque están en busca de algo mejor para su comunidad. Entonces, si lo hacen de verdad y de forma real, de ahí se puede desprender algo muy interesante. Incluso donde se encuentra residiendo o laborando, pero en caso de no poder realizar el ejercicio de manera práctica, se puede realizar de forma hipotética. En este caso, de todas maneras, en el informe debe estar muy claro cada elemento solicitado. ¿Cuáles son esos 6 elementos que le solicita el informe? Debe tener un título, debe tener un alcance, un objetivo o unos objetivos, una metodología, unos resultados y la bibliografía. Cuando yo hablo de metodología, hablo de qué metodología utilicé para levantar la información. Entonces, yo debo explicar cuál fue esa metodología. Yo utilicé una metodología participativa, profe. Participativa, práctica, en donde desarrollé, me senté con la gente y empecé a llenar todas las encuestas, empezamos a hablar, hicimos un conversatorio, profe. Yo les mostré los 5 aspectos que hay que tener en cuenta. Cada uno empezó a evaluar su finca, les coloqué que cada uno hiciera un mapa parlante de su finca, que la ubicara dentro de la vereda, que nos dijera si su finca tenía agua, si cómo sembraba, que me dibujara ahí cómo estaba distribuida, que me identificara cuál era su principal producto, su principal, se me fue la palabra, bueno, su principal actividad económica, y que luego me pusiera la secundaria, que si vivían en la finca y todo eso. Y esos señores, mejor dicho, les encantó esa actividad, profe. Obviamente no me lo van a decir así, usted lo va a redactar bien en el informe, ¿no? Entonces usted se faja a redactar esa metodología que hizo. O sea, usted va a describir qué fue lo que hizo. ¿Sí? No, profe, la verdad, a mí no me dio tiempo, yo no conozco a nadie, entonces yo me puse a investigar por internet. Entonces yo utilicé una metodología de investigación de base secundaria y pues me explica qué fue lo que hizo. Listo. Entonces cuando hablamos de metodología es describir qué fue lo que hizo usted para levantar la información para obtener luego unos resultados. ¿Sí? Y, y cuando hablamos de resultados, ¿qué resultados obtuvo? Entonces, obtuve, encuesté 5 familias. De esas 5 familias estaban hasta los hijos. Entonces, ¿cuántos fueron mujeres? ¿Cuántos fueron hombres? ¿De qué edades eran? ¿Cuál fue la principal o la principal actividad económica que priorizaron? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las necesidades que priorizaron? Esos son los resultados que se obtuvieron a partir del ejercicio diagnóstico, ¿ya? Y por último, pues la bibliografía, de dónde se basaron ustedes para poder desarrollar la encuesta, para poder desarrollarle los enfoques, bueno, toda esa bibliografía que ustedes debieron investigar antes de irse a hacer el levantamiento de información. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entregar. Ese es el informe, el último entregable que ustedes tienen para esto. Está dispuesta toda la información en la guía de aprendizaje. Les dejo aquí y les voy a presentar el anexo. Donde les dice cómo tienen que elaborar ese informe. Entonces, ustedes pues tienen que leer el anexo, ya yo eso se los he dicho. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deben tener en cuenta? Una portada,
¿sí? Donde están sus datos personales, el autor y el título del informe, un índice, una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y una referencia. Aquí donde está el cuerpo, ahí es donde va la metodología, ahí es donde van los resultados, o sea, ahí ya desarrollan todo ese informe. Y luego, pues las conclusiones de eso y por último, pues la referencia bibliográfica. Entonces tienen que tener este cuerpo que está aquí, estos elementos que están aquí para el desarrollo del informe. Ojo con eso, ojo con lo que dice aquí. Descargar el instructivo APA, séptima edición de los documentos del curso en link y aplicar las normas de estilo en la elaboración del informe. O sea, este informe, miren los aspectos que yo voy a calificar. Yo voy a calificar que el informe tenga correctamente diligenciado los 6 elementos que están aquí. Estos 6 elementos deben ir acorde con los elementos que dice la guía de aprendizaje, en donde les dice que tienen que tener en cuenta la metodología, los objetivos, que tienen que tener en cuenta los resultados, ¿sí? Esos que están allá, usted los va a reorganizar en los 6 elementos que dice este anexo. O sea, yo tengo que leer los informes, que yo me tengo que dar cuenta que los informes tengan una portada, un índice, una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y una referencia. Pero dentro del cuerpo tienen que estar los objetivos del informe, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y los anexos de cómo hicieron ustedes esa metodología. ¿Sí? Bien. Esa es una referencia para yo hacer la calificación, ¿sí? Bien, eso es un punto, un puntaje. El otro puntaje en mi rúbrica es que el informe debe estar elaborado bajo las normas APA, ¿sí? ¿Dónde encuentran eso? En el link. Entonces, bajo esas normas APA, séptima edición, yo tengo que saber, tengo que calificar si su informe está elaborado bajo esas normas APA, que tiene que tener una sangría de 2 puntos, que debe estar en un interlineado de 1.5, que tiene que tener unos márgenes de 3, que tiene que tener que tiene que utilizar Arial o Time New Roman de 12. Si usted no aplicó nada de eso, ya sabe que ahí tiene menos una puntuación. Bien. Dice, leer y analizar la descripción de la actividad en la guía de aprendizaje y recopilar los datos requeridos para elaborar el informe. Elaborar la portada con los datos del título, subtítulo y subtítulo, si resulta necesario, y los datos de quien elabora el informe, agregan información de la entidad y la fecha de elaboración. Elaborar el índice o tabla de contenido de acuerdo a las normas APA. Redactar una breve introducción de no más de 150 palabras. Describir en el cuerpo del documento la siguiente información. Alcance, tipo de población y delimitación biofísica o categoría a la que pertenece, definir lo mejor posible. En alcance, ¿cuál fue el alcance del informe, del diagnóstico? Entonces, el tipo de producción de población, productores agropecuarios de la vereda ubicada en el municipio de Caquesa, Cundinamarca, en el kilómetro tal. Ya. Las categorías a las que pertenece son productores de leche, son productores de queso, son productores de qué. Sí, listo. El objetivo, aspectos del enfoque de extensión agropecuaria y componentes a diagnosticar. O sea, ¿cuál es el objetivo del cual usted está haciendo esa actividad, por el cual usted está haciendo ese informe? La metodología usada para el levantamiento de la información requerida para realizar el diagnóstico. Tipo, definición, descripción, materiales, recursos, todo. ¿Qué utilicé? Profe, yo utilicé marcadores, papel bond, plastilina, mejor dicho, todo lo que usted utilizó. ¿Sí? El computador, un video, no sé,
Eso está a como usted lo vaya a desarrollar. Y luego, resultados de la aplicación de la metodología, información recolectada y consolidación y graficación de datos. Y por último, redactar las conclusiones, conjeturas, hipótesis, valoraciones o inferencias hechas a partir de los resultados y redactados como afirmaciones concretas. El objetivo es la toma de decisiones a partir de ello. Recomendaciones para desarrollar un informe de resultados. La lectura del componente formativo, los enlaces relacionados en este, el material complementario, la revisión de los anexos, la guía de aprendizaje, así como el seguir de manera precisa las instrucciones de las actividades y orientaciones del tutor. Bueno, herramientas digitales para elaborar el informe. Word, documentos de Google, Page, OpenOffice. Esas son herramientas que usted puede utilizar para elaborar su informe. Y aquí todavía les colocan acá un informe de resultados. Aquí tienen una portada. Mónica, Alejandra, Alexander, Patricia, presentado a Roberto, Servicio Nacional de Aprendizaje, objetivo general, objetivo específico, el alcance, características de la población, la tabla de contenido, la introducción. Obviamente aquí se los están resumiendo en estas columnas, pero así no lo van a entregar, porque aquí no se evidencian normas APA. Aquí les están poniendo como por resumírselo lo que va en cada pedacito es una hoja. ¿Sí? Aquí donde dice tabla de contenido es una hoja, aquí donde dice introducción es otra hoja. Y con la aplicación de normas APA. Entonces luego dice la metodología usada para el diagnóstico rural, los resultados del diagnóstico. Miren que aquí están todas las gráficas que hicieron y todo lo que colocaron. Las conclusiones, las recomendaciones y se acabó. Eso es el informe. ¿Cuántas hojas tiene este informe? Este informe tiene, bueno, la portada, una hoja, objetivo general, objetivo específico y alcance puede ser una hoja, entonces 2 hojas, 3 hojas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, esto es la misma, 9, 10, 11 hojitas, tiene ese informe, ¿ya? Y dice, producto específico para entregar, documento en formato de procesador de texto o PDF, con las partes mencionadas en elementos del informe de resultados. ¿Sí? Entonces, usted va a entregar un PDF o un Word con todos esos elementos, con las normas APA, bien organizado, bien redactado, con buena ortografía, con buena coherencia, y usted enseguida tiene un aprobado. ¿Sí? Dice aquí, extensión, mínimo 6 páginas, máximo 2. Ya. Instrumentos y criterios de evaluación. ¿Qué criterios voy a tener yo para evaluarlos? Que los elementos estén completos, o sea, los 6 elementos que nombraron aquí. Mantener la coherencia de la información suministrada. El texto debe tener correcta ortografía. Aplicación de normas de estilo APA de 7ª edición. Conclusiones determinantes del estado actual de la población en términos de los componentes y o aspectos del enfoque de extensión agropecuaria. Entonces, si su informe tiene todo esto, usted tiene un aprobado. Si tiene, esto tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene 3, tiene 70, pero tiene aprobado. Si tiene 4, tiene aprobado. Pero si nada más tiene 2, tiene no aprobado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bien. Si no estamos claros, me avisa. Les tengo una mala noticia. Muy mala. Esto es para entregarlo el 28 de julio a las 12
plazo máximo 12 de la noche. Entonces, digamos que tienen este fin de semana para que levanten la información y hagan el informe. Entonces, muchachos, no tengo más nada que decirles. La actividad les va a quedar generada enseguida para que ustedes pues ya organicen de qué manera lo van a hacer, cómo van a levantar la información, porque esto está para entrega el día 28 con plazo máximo hasta las 12 de la noche del día 20. ¿Estamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Y todos los que me Sí. deben cositas y están en esta reunión, y bueno, como esto va a quedar grabado, tienen hasta el 28 para entregar todo. El 28 es el día lunes, entonces para que lo tengan en cuenta. Los que tengan no aprobados y aún no, ni siquiera han pedido que les habilite la oportunidad, entonces tienen hasta el 28. Después del 28, quiero contarles que no hay nada que hacer, es para que lo sepan. Si hay alguna pregunta, inquietud, sugerencia, queja o reclamo, eh, el momento es ahora. Profe, yo sí le quiero decir como algo, pues no sé. Cuéntame. Sino que yo siento que es muy poco tiempo porque nosotros, pues sabemos muchos que laboramos para Sí, recopilar toda la información. sí, yo también digo lo mismo, que es poco tiempo para que hagan una cosa bien chévere, bien hecha. Pero el sistema lo hizo así, o sea, la culpa no es mía. El sistema lo hizo así, sin embargo, ustedes vayan trabajándole. Llego el lunes y de pronto en el grupo ustedes coloquen, profe, no nos ha dado tiempo, ¿qué hacemos? Y pues hablamos con el gestor a ver si nos da un plazo más. ¿Sí? O el domingo, no, lo colocan el lunes en la mañana. Y miramos a ver si él nos dice si es posible que nos amplíen el plazo. Pero no es mi culpa, el sistema está dado así, como última fecha el 28. Entonces, vamos a hacerle a ver qué, y miramos a ver si él nos ayuda. De todas maneras, yo mañana le escribo a él y yo le voy contando, pero vayan trabajándola lo que más puedan. Bueno, señora, muchas gracias. Vale, está bien. Preguntas, inquietudes. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Profe, qué pena. señora, No escuché muy bien la partecita donde nos decías con cuántos usuarios debemos de realizar el informe. no lo pueden hacer con 5 usuarios, por eso les decía, con los más allegados a ustedes, no es necesario una cosa así gigantesca. Bueno, señora, muchas gracias. Sí, con los más allegados, es más, lo pueden aplicar si ustedes tienen finca, a su misma empresa agropecuaria, o si conocen a alguien, o si trabajan ustedes con una finca, con una empresa rural, agropecuaria rural, pues lo pueden aplicar a la empresa, sí, algo que a ustedes también se les acomode, porque honestamente sí sé que hay poquito tiempo, pero pues hagámosle, porque eso es lo que nos dice el sistema. Igual yo voy a abogar a ver si nos dan un placito más, ¿sí? Pero por ahora hagámosles hasta que, hasta el tiempo que nos están dando. Bueno, ¿Listo? señora, muchas gracias. Sí, señora, con gusto. Bueno, si no hay más inquietudes, ni preguntas, ni nada, fue un gusto conocerlos. Me hubiese gustado pues conocerlos de manera presencial porque son muy participativos, porque de verdad siento que están estudiando esto porque quieren hacer un cambio en sus comunidades, quieren desarrollarse también como productores y empresarios agropecuarios. Entonces, les deseo lo mejor.
si nos volvemos a ver en otra competencia, pues vuelvo y les doy la mejor energía, pero si no, pues váyanse con el aprendizaje que pudieron tener conmigo, con la energía que pues les envío a todos ustedes para que de verdad cada día sean mejores, se superen ustedes, superen a sus comunidades, y aboguen también por ellos, porque dentro del sector rural necesitamos personas con muy buena energía, personas muy proactivas que son ustedes y que puedan hacer un cambio dentro de los territorios. El sector agropecuario en Colombia está pidiendo un auxilio, un SOS, y yo sé que ustedes pueden ser esos rescatistas dentro de cada territorio. Entonces, de verdad les deseo lo mejor, Dios me los bendiga. Sé que muchos se han puesto las pilas con las actividades, ya por ejemplo la infografía, algunos ya les califiqué la infografía, otros me faltan, pero ya mañana ya a todos los que están ya les queda lista, pero con la infografía ya fue algo muy diferente, encontré unas cosas muy bonitas, muy bien elaboradas, hechas como se pidieron que se tenían que hacer. Entonces, pues eso habla mucho, habla muy bien de ustedes, y sé que este informe también lo van a sacar adelante y lo van a hacer con la calidad que ustedes tienen. Entonces, les deseo de verdad lo mejor. Espero hayan aprendido mucho conmigo, y pues si no aprendieron, pues me cuentan también, no importa, para yo pellizcarme. Eh, pero espero que de verdad hayan aprendido, se les haya quedado algo y que puedan seguir en esta formación, que sigan adelante y que de verdad hagan un cambio dentro de sus territorios. No siendo más, quisiera pues que me dieran la oportunidad de seguir con ustedes, pero bueno, ya eso es decisión de, de la gestoría. Pero sin embargo, fue un gusto de verdad conocerlos, y que sé que tienen la mejor disposición. Entonces, un abrazo, Dios me los bendiga, cuídense mucho y sigan haciendo las cosas bien, como vienen haciendo. Entonces, bueno, si me quieren decir algo, pues los escucho, y si no, pues ya terminamos la llamada. Muchas gracias, profe. Estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Bendiciones. gracias, profe. Muchas Amén, gracias, profe. Dios los bendiga. Amén. Amén.